A continuación, presentamos el suceso que del 9 de febrero del 2020, exactamente un año cuando el presidente Nayib Bukele se tomó el Congreso salvadoreño, cuando unas imágenes que le dieron la vuelta al mundo vergonzosamente, porque un país tan pequeño, tan pobre, con una mentalidad como la de Nayib Bukele no debería de estar en el poder. Yo desde el día 1 lo vengo diciendo, ese tipo no. El olor y por supuesto algunos que la probaron decían que tenía mal sabor. Quisiera preguntarle a la ministra de Salud, ¿este es el agua que le está mandando que tomen los niños y niñas en los centros escolares? Para los diputados es irresponsable que la ministra de Salud y el presidente de ANDA recomendaran a la gente seguir consumiendo el agua contaminada que llegaba a Citrifo. Pero lo más grave del caso es que escuchamos a la ministra de Salud hablar sobre la purificación del agua, que era agua potable y que se podía tomar. El agua se puede consumir, ¿verdad? Es un tema de fenómeno de la naturaleza, fotosíntesis, lo que genera las algas, este es el característico olor y el característico color. ¿Por qué la ministra de Salud y el presidente de ANDA dijeron eso? Probablemente porque ellos están basados en estándares anteriores, en donde la gente, bueno, si esta agua se tomaba antes, ¿por qué no se va a tomar ahora? El presidente de ANDA, expresidente de ANDA, queda con una imagen negativa porque aparece afirmando que el agua es apta para consumo humano, inclusive en las interpelaciones que se hicieron en la Asamblea Legislativa. Resultó que en el sondeo en redes sociales estaban perdiendo esa batalla. Y esa narrativa era una narrativa absolutamente inconveniente. Surge la necesidad de retomar el control del conflicto, de volver a construir una narrativa que le permitiera al presidente elegir un oponente con vocación de perdedor. Y justo en esos días estaba de por medio la aprobación de un crédito de 109 millones para seguridad pública. Y eligió construir una batalla de la que se sabía de antemano ganador. No quieren financiar los chalecos antibalas. Es decir, ya todos sabemos que financian las pandillas. O sea, financian a las pandillas para que compren armas y municiones, para que le disparen a nuestros soldados y a nuestros policías, pero no quieren financiar los chalecos antibalas para nuestros policías y a nuestros soldados. Perfiló de nuevo a unos enemigos que representaban el mal, la corrupción y todas las taras históricas de la política salvadoreña, y construir contra ellos una batalla que pensó que podía ganar con facilidad. Cuando me llega correspondencia de Casa Presidencial solicitándome se convoque para el día domingo para abordar el tema de los préstamos, que fue el motivo de la invasión del 9F. Y en ese momento convoco a la Junta Directiva de forma urgente y le enviamos una primera nota, que no habían condiciones para la convocatoria de una plenaria bajo los criterios establecidos por Casa Presidencial y que eso era totalmente fuera de lugar del marco constitucional. Nadie sabía lo que se podía esperar ese día, nadie sabía lo que podía pasar. Muchos sabíamos perfectamente que no era algo normal y habíamos advertido que la convocatoria emanada del Consejo de Ministros era inconstitucional. Entonces él empieza a hacer
sus argucias legales para ampararse en un artículo de la Constitución que dice que cuando la Asamblea no está reunida, el Ejecutivo, el Consejo de Ministros puede convocar, pero lo hizo a una interpretación que a él pues le convenía. Artículo 167. Corresponde al Consejo de Ministros, numeral 7, convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Es un interés de la República la seguridad. Así que es una atribución constitucional del Consejo de Ministros convocar a la Asamblea Legislativa extraordinariamente cuando los intereses de la República lo demanden. Así que la República les demanda que estén todos a las 3 de la tarde el domingo en la Asamblea Legislativa para sesión extraordinaria para conocer como punto único el financiamiento del Plan Control Territorial. Si no asisten, usaremos nuestros poderes constitucionales para hacer cumplir la Constitución. Nos pareció que la circunstancia prevista en la Constitución de que se dé una situación excepcional y que la Asamblea no esté reunida, pues no se daba. Tanto así que emitimos un comunicado el viernes 7 y fue un poco en el que se basó la Asamblea para responderle al Ejecutivo que no atenderían esa convocatoria porque no había una situación excepcional. Yo hice una visita el día viernes para persuadir que no ejecutaran ninguna acción que violentara nuestro marco constitucional. No pude hablar con el presidente, pero sí con el secretario privado, Neto Castro. Ellos estaban de alguna manera totalmente convencidos que tenía la razón. Se lo dije también al secretario jurídico Conan Castro de dónde habían sacado los tales argumentos para echar a andar semejante acción que rompía con el orden constitucional. Todos los problemas de este país, por muy graves que sean, se solucionan a través del diálogo. Así que esperemos que ese esfuerzo dé resultados y ustedes sean los primeros en poder transmitirle a la población el acontecimiento. Pero sí estamos haciendo los esfuerzos y estamos evitando confrontar. Sin embargo, con la incertidumbre de qué es lo que sucedería, es decir, estando consciente de que no iba a llegar la mayoría de diputados que ya lo habían expresado, estando consciente de que el presidente de la República había convocado a las masas enardecidas, haciendo un llamado básicamente a la insurrección. Yo iba a la asamblea sin saber exactamente qué esperar, me imaginé que iba a ser un meeting o algo, pero nunca pensé que ni que el presidente iba a entrar a la asamblea, ni que iba a amenazar con disolverla. O sea, no sabía exactamente qué esperar más allá de un meeting. O sea, no te lo decían abiertamente, pero te dejaban entre luces que algo así iba a ocurrir. No te decían un golpe de Estado, pero ellos sabían de que su idea era entrar a la asamblea y prácticamente destituir a los diputados. Policías, todo estaba acordonado por policías, algunos soldados, pero en su mayoría había policías en todas las entradas. Excelente, nos coordinamos ahí. La seguridad corre por cuenta de nosotros y no podemos permitir ajenos armados dentro del perímetro que ya tenemos. Estaban registrando y había como cierto recelo en la entrada, es decir, no era la seguridad común de la Asamblea Legislativa. Entonces empezamos a ver cómo se armaba la concentración de gente. Yo recuerdo que en algún momento yo me fui allá por el Centro Integrado de Justicia y empecé a ver como la cantidad de buses que estaban parqueados en las calles aledañas. Creo que esa es la diagonal universitaria, creo que también sobre esa estaban parqueados un montón de buses que tenían como identificaciones de lugares e incluso distintivos de diferentes ministerios. Lo que había sobre esa calle, sobre la calle del Indes, eran muchos grupos de personas que iban con pancartas, de hecho de Nuevas Ideas, o con pancartas con insultos a los diputados o diferentes mensajes. Y de hecho sí vi más microbuses, de hecho, con placas nacionales, microbuses blancos, unas Hi-Ace blancas con placas nacionales que estaban bajando más gente. Sí tomé fotos y en su momento también les publiqué de otros microbuses nacionales que estaban bajando gente en la misma zona. Empezamos a ver eso, empezamos a tratar de preguntarle a la gente qué hacían ahí, que cómo los habían llevado. Nos respondieron lo típico, que
que los habían convocado a la sede del partido Nuevas Ideas en Quesaltepec, en otros municipios, y que los habían traído para acá. Y había gente que no sabía exactamente qué estaban haciendo. Entonces investigué un poco y sabía que había una grada de emergencia. Entonces, a través de la grada de emergencia, yo subo a la azotea de la asamblea y sí sentí un poco de temor porque había francotiradores en los otros edificios del centro de gobierno. Por un momento fue como, bueno, sigo subiendo o no, porque pues si te ven ahí con una cámara, con un telefoto, de repente pueden pensar que es un arma desde lejos. Pero bueno, subí y hice fotos generales de cómo se veía la cantidad de gente afuera. Todavía no estaba el presidente. El podio donde él iba a hablar lo habían tapado con una lona y pues ya se veía llena las 2 cuadras que están justo en esa entrada del centro de gobierno, que es la entrada que usan los diputados. Estaba una cuadra arriba y me había quedado ahí intencionalmente porque quería ver la caravana del presidente. Y el presidente no iba a llegar detrás de toda la gente, entonces me adelanté una cuadra y luego el presidente llegó con una caravana, si no recuerdo mal, eran como 11 vehículos. A esa hora, por ahí yo puse un tweet y luego el Faro lo retomó, en el que dijimos, vaya, a tal hora de la tarde ya la asamblea ha perdido control del recinto legislativo. Y entonces ahí ya nosotros empezamos, le hablamos creo que a Rodolfo Parker, y Parker nos confirmó que sí, nosotros no tenemos el control. Y eso ya era otra señal, el presidente, en mi mente ya el presidente va a entrar, esto lo controla el Ejecutivo, lo cual ya era una irrupción. De ahí entró el presidente, dio su discurso. De ahí Aida dijo lo de que esperábamos más sorpresas. Dijo, Bukele da su arenga, dice todo lo que dice, entra a la asamblea, y Aida dice, creo que con una falta de tacto, no creo que con dolo, sino que creo que con una ingenuidad o con una falta de tacto increíble. No se vayan porque vienen más sorpresas. En un momento en el que el ejército estaba entrando a la asamblea. Les pido que me esperen acá. Bueno, como ven, estos son los sucesos que lamentablemente hace exactamente un año y que no se puede volver a repetir. Bukele tiene que ser destituido lo antes posible. Hasta el próximo video.